Hoy estoy aquí para hablar de las protecciones para aspas de ventilador aplicadas en ambientes agresivos como minería subterránea y túneles. ¿Qué es un borde de ataque? Al igual que en los aviones, el borde de ataque es la primera parte de la pala, que se encuentra con el flujo de aire, es decir, la parte delantera del ala. Y el borde de salida, o borde de fuga, es la parte posterior y más esbelta de la pala, donde el flujo de aire sale del perfil aerodinámico. Para producir el flujo de aire en el ventilador, es necesario que las aspas del ventilador produzcan un movimiento relativo al aire. Este movimiento relativo suele tener una alta velocidad, junto con algunos materiales abrasivos. Esta alta velocidad y los materiales abrasivos pueden causar la erosión de las aspas. Para reducir estos efectos perjudiciales de la erosión sobre el ventilador, es necesario instalar protecciones en el borde de ataque en las aspas. Estas protecciones de borde de ataque son importantes no solo para aumentar la vida útil de los ventiladores, sino también para asegurar que la forma aerodinámica se mantenga durante todo el funcionamiento. Esto también asegurará que el rendimiento aerodinámico del ventilador se mantenga durante toda la operación. Para que esta protección del borde de ataque sea eficaz, tenemos que entender los mecanismos por los que se produce esta erosión. Varios factores entran en esta ecuación, como el tipo de material, la dureza, la masa de esta partícula, la cantidad, la velocidad relativa del flujo, los materiales de protección, entre otros. También es importante destacar que todos estos elementos contribuyen de diferentes maneras al desgaste. Por ejemplo, si tengo un elemento como polvo de roca dura y otro elemento como el agua, cada uno tiene una contribución diferente al desgaste. Si mido ese desgaste para un determinado material en el laboratorio, obtengo un resultado para el polvo y otro para el agua. Ahora, si pongo estos dos elementos juntos trabajando para la erosión, el resultado no será la suma de los resultados de laboratorio obtenidos. Será una erosión mucho mayor, porque hay una interacción entre el mecanismo de desgaste de cada uno de los elementos. Esto hace que la erosión sea bastante difícil de determinar. Todo esto viene a decir que es muy importante conocer el ambiente en el que operarán los ventiladores y todo lo que interviene en la erosión de las aspas del ventilador. Por ejemplo, si hay rocas duras allí, el tamaño de las partículas, si hay agua, si no hay agua, las velocidades, etc., para poder determinar los mejores tipos de protección para esa operación concreta. Bueno, es un tema bastante extenso que podría tomar una profundidad bastante grande, y aquí tenemos solo un video introductorio para hablar de este tema. Y si quieres saber más sobre esto y más sobre nuestros ventiladores, puedes seguir nuestro blog, donde te traemos artículos y más detalles sobre esto.